Hola, mi nombre es Natalie. Hoy estamos con Real Estate Investment Nomad Podcast entrevistando a una persona muy eminente en Perú. Guido Valdivia es el director ejecutivo de la CAPECO, lo cual es Cámara Peruana del Comercio. De construcción. De construcción. Entonces vamos a hablar de qué trata, cómo está Perú en el sentido de la construcción, qué está saliendo, cuáles son sus oportunidades y por favor nos puedes decir un poquito más de usted y cómo está el Estado peruano en la parte de construcción. Bueno, primero quizá qué cosa es CAPECO, ¿no? CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, es una asociación gremial que representa a empresarios, constructores de infraestructura, de obras públicas, de concesiones inmobiliarias y también de provisión de servicios y materiales de construcción. Somos en Lima alrededor de 250 empresas asociadas y en el interior del país, en 5 regiones, una cantidad similar de empresas. Entonces somos la asociación del sector construcción más antigua y diríamos más representativa del país. Bueno, se creó en el año 1958, así que ya ha llovido desde entonces. En cuanto a la construcción en el Perú, pues hemos tenido el año pasado un año relativamente bueno, con un crecimiento de alrededor de 4% del Producto Bruto Interno del sector construcción. Y este año, las encuestas que nosotros hemos hecho un poco antes de este mes, reflejaban una expectativa de alrededor de 5% para este año. Sin embargo, las cosas han cambiado desde abril y entonces hay algunos desafíos que tenemos que superar, ¿no es cierto?, en el sector, algunos que tienen que ver con nuestros propios problemas internos, sectoriales y nacionales, y también algunos temas que vienen del entorno comercial internacional, que bueno, ya sabemos que está un poco incierto. Sin embargo, creemos que vamos a crecer, ojalá que 5%, y si no, pues lo que podamos crecer, o lo que nos dejen crecer, ¿no? Y con estos 2 años de crecimiento, 2004-2025, estaríamos prácticamente revirtiendo la caída muy fuerte que se presentó en la actividad constructora el año 2023, en donde caímos alrededor de 8%. ¿No? ¿Qué cosa está creciendo en el Perú? En este momento la vivienda. La vivienda, que había tenido un año 2022-2023 complicados, ha crecido el año pasado más de 2 dígitos, por encima de 20%, y el primer trimestre, que también nosotros tenemos datos de Lima Metropolitana propios a través de una plataforma del mercado de edificaciones que construimos nosotros mismos, refleja un crecimiento muy fuerte de más del 20% en el primer trimestre, ¿no? Entonces estamos con muchas expectativas de un crecimiento fuerte este año, tanto en el rango de la vivienda social, cuanto en el de la vivienda fuera, ¿no?, del rango social, ¿no?, las viviendas de mayor valor. Creemos sinceramente que si no nos impactan, como se dicen, externalidades, deberíamos crecer en el tema de vivienda bastante. Otro sector importante de crecimiento han sido las alianzas público-privadas y las concesiones. El año pasado se otorgaron concesiones por alrededor de $8.000 millones, una cifra récord. Nunca habíamos en un solo año tenido ese nivel de inversiones. Y en este año y en el próximo se esperan niveles de colocación similares, ¿no? Y eso también señala pues un crecimiento importante.
de una actividad que para nosotros es estratégica, porque las alianzas público-privadas, sobre todo si involucran a empresas que traen tecnología, ayudan mucho a proveer servicios públicos de mejor manera que cuando se hacen obras públicas convencionales. Y en segundo lugar, pues a generar dentro de nuestra ingeniería un nivel de innovación, ¿no? Es eso que se trae, se queda finalmente, y nuestra ingeniería puede apropiarse, ¿no?, de esos avances tecnológicos. Por otro lado, uno de los problemas que tiene nuestro Estado en este momento es que tiene un déficit fiscal un poco alto. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos un control fiscal de los ingresos y de los egresos del Estado bastante cuidadoso, pero la pandemia, como a todos los países, generó un nivel de inversión pública muy fuerte por encima de los ingresos. Y todavía tenemos este problema. Hay una necesidad de reducirlo a un tope del 2% del Producto Bruto Interno, ahí llega a estar por encima de 4%. Y eso implica que van a haber menos recursos del Estado, ¿no?, para poder destinar a inversiones. Entonces, que vengan inversiones privadas, ¿no?, sea de constructores u operadores nacionales o del extranjero, es una buena noticia, ¿no? Y un sector que también aparentemente va a poder crecer es el de la inversión minera. El año pasado prácticamente no creció nada, algo muy difícil de entender porque el año pasado el Perú el mundo ha tenido precios récord de los minerales que nosotros exportamos, y debimos haber aprovechado esa ola. Ahora se ha temperado un poco por las cosas que están ocurriendo en el mundo, pero digamos que hemos desaprovechado la oportunidad de hacer crecer inversiones en minería. Nosotros tenemos una cartera de proyectos mineros de alrededor de 50.000 millones de dólares, ¿no? Wow. 50 billones de dólares es una cifra para nuestro país bastante importante. Y la inversión minera no llega ni a los 5.000 millones, ¿no? Entonces a ese ritmo pues nos vamos a pasar 10 años solamente para manejar las carteras que ya tenemos, ¿no? Entonces se espera que este año haya un crecimiento, y estos tres serían los factores que explicarían el nivel positivo que esperamos, ¿no?, se vaya a concretar. La vivienda, las concesiones y asociaciones público-privadas, y también la inversión minera. Y cuando te refieres a concesiones, ¿significa inversiones de compañías sí. dentro del país, específicamente no, para construcción? En el Perú no hay ninguna diferencia entre una inversión hecha por un constructor peruano que por un extranjero. Tenemos una política de inversiones muy, digamos, abierta al mundo, ¿no? También tenemos una estrategia de comercio exterior abierta al mundo. Tenemos tratados de libre comercio con una buena parte de países que representan la mayor proporción del Producto Bruto Interno Mundial, y lo mismo con las inversiones. Y hay muchas empresas británicas, chinas, españolas, inclusive francesas, norteamericanas, que están en el Perú, que han hecho inversiones tanto privadas para emprendimientos privados como inversiones privadas para concesiones u obras públicas gestionadas por operadores que no son del Estado. Y como el crecimiento se atascó un poquito el 23, digamos, hasta ahora la vivienda es lo que usted dice que sale ahorita más por falta de que más personas están mudando al área de Lima, en Perú, en general. En realidad nosotros tenemos un déficit, una demanda insatisfecha de vivienda muy significativa. Okay. Alrededor de... En Lima, por ejemplo, que es la ciudad más grande, tenemos una
venta de viviendas de alrededor de 25.000 viviendas nuevas, más unas 5.000 viviendas usadas. Estamos hablando de un mercado de 30.000 viviendas, ¿no? Se venden 30.000 viviendas en Lima, pero nosotros demandamos en Lima casi 70.000 viviendas. Oh, wow. Entonces hay una brecha muy fuerte de demanda insatisfecha que pues deberíamos ir produciendo. ¿Por qué? Porque en realidad esa brecha es cubierta por la construcción informal. Y la construcción informal tiene una serie de consecuencias sociales, económicas, ambientales, que pues hacen este fenómeno de la construcción informal y de la invasión de tierras probablemente el problema más acuciante para resolver, digamos, los desafíos del desarrollo sostenible del Perú. Este es un tema importante que tenemos que manejar y si el Estado y bueno, en general el sector formal no produce la vivienda, las familias las producen con ayuda de un albañil, de un maestro de obra, lo cual quizá la principal de las consecuencias negativas que tiene este modelo, si es que se puede llamar modelo, ¿no? Este mecanismo, digamos, es la vulnerabilidad de estas edificaciones frente a los fenómenos naturales, sobre todo frente a los sismos. Hay un estudio de la cooperación suiza, si mal no recuerdo, con el INDECI, con el Instituto de Defensa Civil, que señalaba que si en Lima se produjera un sismo severo, un sismo de grado 8, como el que se presentó en el año 2007 en la zona de Pisco, a 200 kilómetros al sur de Lima, colapsaría 500.000 de viviendas, ¿no? Que involucraría el hecho de que 2 millones de personas se quedarían sin vivienda y habría también una proporción de alrededor de 55.000 personas fallecidas, ¿no? Wow. Entonces, esta situación en donde la producción mayoritaria de viviendas se hace a través de mecanismos informales y de invasión de tierras, no puede continuar, ¿no? Tenemos que ir reduciendo progresivamente la incidencia de este tipo de construcción, entre otras cosas para evitar esto que sería una pérdida importante de patrimonio, de familias además pobres, ¿no? De bajos, los que recurren a la informalidad son por lo general gente en condición de más vulnerabilidad económica y social. Pero también, además, tendría una afectación a la vida de la gente, ¿no? Y eso es irreparable, ¿no? Claro. Eso no se puede, digamos, corregir, ¿no? Entonces, hay un desafío ahí. Entonces, nosotros podríamos duplicar la cantidad de viviendas que se producen y venden en Lima y aún así todavía quedaría espacio para crecer. Igual ocurre con las obras de infraestructura. En el Perú hay 8 millones de personas que no tienen agua segura, que no tienen agua potable. Entonces se necesita una gran inversión también ahí. Todavía nuestras vías urbanas y nuestras carreteras, nuestros sistemas de transporte masivo son deficitarios, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lima tiene solo una línea de metro, de aproximadamente unos 25 kilómetros de metro. No es subterráneo, sino es a nivel, ¿no? Pero igual es un sistema de transporte público, ¿no? Y estamos por habilitar la segunda línea de metro, que esa sí es importante porque nos llevaría al aeropuerto. Sin embargo, Lima necesita 5 líneas de metro más, ¿no? Sí. Y así usted puede analizar casi cualquier rubro del sector inmobiliario y del sector de infraestructura y siempre hay un espacio de inversión a partir de estas demandas que no se han satisfecho todavía.
Digamos que alguien quiere venir de afuera y ver la oportunidad de ese espacio que hay en construcción. Digamos, ¿cuáles serían los requerimientos para la vivienda? Porque he visto muchos edificios ahora en Lima que he regresado, que están en plena construcción y está avanzando bien rápido y hay bastante construcción. Aún así no es suficiente, ¿verdad? Así es. ¿Cuál sería el proceso que debería seguir? Y seguro va por áreas y por zonas y también por distritos, pero digamos, del encontrar un terreno a toda la edificación, ¿cuáles serían los procesos que debe seguir una compañía o una, tal vez una family office que viene acá y dice, vamos a invertir y cómo funcionaría? Bueno, lo más importante es identificar un segmento de mercado en el que se siente la empresa más cómoda, tiene más experiencia para empezar, por lo menos. Siempre es bueno tener una estrategia diversificada. Las empresas inmobiliarias más grandes trabajan en casi todos los segmentos, ¿no? Pero diría pues, que acá hay que diferenciar entre las viviendas que se hacen para los sectores de ingresos medios y altos y para la población que recurre a la vivienda social. Son dos modelos distintos. Los segmentos altos, como en todo el mundo, quieren pues exclusividad, quieren que sus propiedades adquieran valor, seguridad, ¿no? También exclusividad, ¿no? Y en eso no se diferencia de ningún sector social de altos ingresos del mundo, diría yo, ¿no? Aquí hay viviendas que pueden costar 4 o 5 millones de dólares también. No son muchas, pero hay, ¿no? Hay un mercado ahí. Entonces, ese es el primer criterio, ¿no? En el otro caso, pues en las viviendas sociales, mientras más bajos sean los ingresos de la gente, más grande tiene que ser el proyecto para poder solventar por volumen, ¿no? Una rentabilidad que no se puede ganar por margen, ¿no? En los segmentos altos sí se puede ganar por margen, con ciertas restricciones, pero sí se puede ganar. En los otros no, ¿no? Es un volumen, un margen muy pequeño, pero para un número de viviendas que puede ser hasta 1.000 o 2.000 viviendas, ¿no? O sea, hay proyectos hasta de más viviendas todavía, ¿no? Entonces, ese es un primer criterio que creo que sea importante. Por supuesto, también hay otros mercados, el mercado industrial, el mercado comercial y de oficinas. El industrial tiene cierta dinámica y ahora con esta obra del puerto de Chancay probablemente crezca. El de oficinas y el de comercio, que hasta hace poco eran muy dinámicos, luego de la pandemia, con el trabajo remoto y con el impulso que se ha dado al comercio digital, ya los niveles de inversión en centros comerciales y en oficinas están muy limitados, ¿no? Entonces, industria puede crecer, eso es un negocio distinto, por supuesto, y también, por supuesto, el tema de la vivienda, ¿no? Segundo, también depende de qué soluciones habitacionales estén pensando desarrollar, ¿no? En la ciudad de Lima, por ejemplo, el 95% de las viviendas que se construyen son de edificios, ¿no? Son multifamiliares de edificios. Hay muy poca construcción de condominios de viviendas individuales, ¿no? En las ciudades del interior, sobre todo en las 5 más grandes, sí hay todavía muchos proyectos que apuestan a los condominios de viviendas unifamiliares, inclusive en el rango de vivienda social. Entonces, si se quiere trabajar en el interior del país, bueno, entonces ahí hay también un matiz que se tiene que considerar. Por supuesto, como en todo país, hay regulaciones, ¿no? Para el desarrollo de la vivienda, en general de la construcción. Acá tenemos un reglamento nacional de edificaciones, las municipalidades solicitan estudios específicos de seguridad, de sismoresistencia, ¿no? Para que puedan, pues, ser seguras, ¿no? Las urbanizaciones, seguros los proyectos, ¿no? Y entonces ahí hay un nivel de aprendizaje, como ocurre con casi todo país ordenado. Nosotros tenemos problemas de informalidad, pero en el segmento que trabaja en la formalidad,
sí hay exigencias, ¿no? Y esas exigencias vienen de las autoridades, pero también del mercado, ¿no? Ya las personas que compran viviendas, porque tenemos una política de vivienda que tiene más de 20 años, ya están acostumbradas, ¿no?, a ciertos niveles de calidad y resultan siendo exigentes, lo cual es bueno, ¿no? Un mercado, inclusive en los segmentos de menores ingresos, donde esto ha tardado más, pues hay un nivel de información y de seriedad que demandan los clientes, digamos, ¿no? Esa es la segunda condición, ¿no? La tercera es también algo que está ocurriendo recientemente, que es la respuesta frente a la innovación, ¿no? Ha crecido muchísimo, por ejemplo, los sistemas de seguridad dentro de los edificios. En el Perú tenemos un problema de seguridad bastante fuerte, sobre todo en Lima y en otras ciudades. Entonces, los edificios tienen que contemplar mecanismos de seguridad con electrónica, reconocimiento facial, eso que antes era impensado, ¿no? Entonces es un factor diferenciador y a veces de afuera se tienen, digamos, los instrumentos más actualizados, ¿no? Ese puede ser un factor diferenciador también. Está creciendo mucho la preferencia por proyectos que tengan certificación ambiental, la certificación LEED o la certificación EDGE. En oficinas y centros comerciales es casi el estándar. Es muy difícil que se construyan edificios, sobre todo los A+, digamos, ¿no? A+, sí necesitan la certificación. También tenemos certificación ambiental en la vivienda social. Esa está creciendo, ya de hecho es la mayor parte de la oferta está certificada ambientalmente con sistemas, digamos, de ahorro de energía, de agua, ¿no? Materiales menos contaminantes, etc., ¿no? Entonces eso también es, si bien no es obligatorio, ¿no?, se está convirtiendo en algo que la propia gente comienza a evaluar, ¿no? Lo otro que está ocurriendo son cambios en los hábitos de vida, ¿no? La gente, sobre todo la gente joven, que es un segmento muy demandante, ya no quiere la casa para toda la vida, ¿no? Como era en nuestro país, es el sueño de la casa propia, ¿no? Eso ocurre porque los jóvenes están teniendo mejores ingresos en los sectores medios y altos y además postergan sus decisiones de formar familia y de tener hijos, ¿no? Inclusive tienen mucho más que antes la convicción de no tener hijos, ¿no? Tienen perrijos, ¿no? Que es ahora ese término, ¿no? Pero eso implica, primero, que al no ser su vivienda definitiva, pueden aceptar una vivienda pequeña, ¿no? Viviendas de 40 o de 45 metros cuadrados o estudios, ¿no?, de 30 metros cuadrados no existían en nuestro mercado hace 10 años. Hace 5 años comenzaron a aparecer y ahora se han convertido en uno de los sectores más dinámicos. Pero eso plantea otros desafíos, porque lo que no está en el departamento lo quieren en el edificio. Claro. Entonces necesitan un área de coworking, necesitan un gimnasio, necesitan una zona de parrillas, ¿cómo dicen esto? Un rooftop, ¿no? Una piscina. ¿No? La piscina, que antes no era indispensable, ahora sí, ¿no? Claro. Quizá la piscina no tanto porque Lima pues es una ciudad que tiene 10 meses de neblina y 2 de verano. Sí. Pero yo he visto inclusive piscinas temperadas sobre bajo techo. Y últimamente se están también incluyendo áreas de lavandería comunes. Claro. O sea, ya no tener la lavandería en el departamento, sino la lavandería común, con coin laundry, como le dicen en Estados Unidos, que es muy común, ¿no? Todos los edificios, inclusive muy antiguos, tienen eso está funcionando. Entonces, eso también es algo que hay que considerar, porque para nosotros es nuevo el habituarse a estas cosas, ¿no?
habituarse a compartir el área de trabajo, el área de parrillas, la zona de lectura, ¿no? El manejo de la lavandería. No estamos muy habituados a los gastos comunes de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces eso es un aprendizaje, y quien trae tecnología o conocimiento o práctica de otro lado puede tener una ventaja competitiva, digamos, en esto. Eso se está usando muchísimo, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, hay mucho interés ahora, más que antes, en la parte estética, ¿no? Los proyectos están mejorando mucho también en el diseño arquitectónico, y bueno, pues eso nos da un mercado paulatinamente sofisticándose, ¿no? Es interesante que los trends, digamos, que vemos en tendencias que vemos, digamos, que uno cree que solo pasa aquí, pero pasa en todo el mundo ahora, es algo ya global. Sí. Especialmente con la nueva generación que quiere, como tú decías, las amenidades en el edificio. Exactamente. Tratar de no salir mucho, la seguridad, tecnología y ¿no? que te lean biométricamente para que puedas entrar a tu casa. Seguridad en la puerta es ya casi siempre estándar. Sí. Un lobby donde hay alguien que te reciba. Antes, no. Ahora, claro, los edificios también son más grandes, el tráfico de gente es más grande, entonces necesitas más control, ¿no? Entonces, claro. Eso está cambiando y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero sí, la tendencia es esa, y es, creo, más rápido ahora adaptarse a estas nuevas tendencias mundiales que antes, ¿no? Porque todo está conectado, ¿no? Entonces, es más bien un desafío, porque a veces la gente en un edificio conoce menos a su vecino que a los que forman parte de un chat grupal, ¿no? Se comunica muchísimo más, tienen intereses, digamos, comunes, ¿no? Es un mundo distinto, ¿no? Y la vivienda y en general los servicios urbanos tienen que adaptarse a esa realidad. Sí, además Lima es que está tan concentrado todo. También imagino que eso ha incrementado el tráfico, porque ahora son más personas en la misma densidad de espacio. ¿Cómo tú consideras que el gobierno, digamos, da prioridad o no a los proyectos urbanos, ¿no? Como tú lo dijiste, los trenes que deben estar hechos, pero ¿dónde lo van a construir? O sea, si literal Lima está tan empacado de tanta vivienda, sí. Tantas casas, ¿cómo lo ubican? En realidad Lima es una ciudad muy extendida. De hecho, se extiende más de lo que necesita. ¿Por qué? Porque esa extensión de las ciudades, esa expansión, en un 93% se hace de manera informal. 93%. 93%, es fortísimo, wow. ¿No? Claro, es cierto que en las zonas consolidadas sí hay la construcción formal y esa se hace en edificios, ¿no? Como ves ahí, ¿no? La distancia es la misma zona. Hace 60 años era todo vivienda de baja altura, sí. y ahora es edificio, ¿no? Eso sí, en estas zonas hay un crecimiento vertical muy fuerte, pero todavía la ciudad sigue creciendo más en extensión de lo que necesita. ¿En espacio hacia afuera? Demasiado. Y hacia arriba. Hacia arriba, perfecto, ¿no? Claro. Extenderla mucho es más complicado porque se están ocupando zonas, primero, más inseguras, y segundo, zonas en donde dar servicios de agua, de energía y de transporte se vuelve más caro. Entonces, es una necesidad densificar, ¿no? Entonces, extender hacia otros distritos. Se está produciendo. Hace 15 años, digamos que la oferta de vivienda, 20 años digamos, ¿no? La oferta de vivienda estaba en 5 distritos. ¿No? Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina y Surco, ¿no? Ahí ven, generalmente altura, viviendas de precios altos, ¿no? Luego vino la política de vivienda y comenzaron a desarrollarse lo que se llama Lima moderna, ¿no? Distritos como San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Lince, en fin, Jesús María, ¿no? Que eran también de muy baja densidad, comenzaron a crecer también, ¿no? Y ahora son distritos, estas dos zonas, Lima Top se llaman estos distritos donde está Miraflores, San Isidro, y Lima Moderna, ahí sí
ya vive más gente en departamentos que en casas independientes, ¿no? Luego se ha producido un crecimiento un poco más extendido por otras zonas de la ciudad, entre ellas algunas zonas antiguas depredadas, digamos, o deterioradas, ¿no? Un caso emblemático es Surquillo, ¿no? Surquillo es un distrito en donde hace 15 años a Surquillo le decían Chicago Chico, ¿no? Pensando en el Chicago de los años 30 del siglo pasado, ¿no? De los gángsters y todo esto, ¿no? O sea que había un Chicago en Lima. Había un Chicago Chico, le decían, ahí era difícil. Bueno. Sí. Esa zona se comenzó a reurbanizar con proyectos de vivienda social, sobre todo, y en edificios, ¿no? Y ahora es un distrito transformado, tanto que se ha convertido en un polo culinario. Hay muchos restaurantes ahí, no tan caros como los que hay en otros lados, pero buscando esta gastronomía especial. Entonces hay muchos restaurantes, bares, sobre todo para jóvenes. Imagínate, lo que antes era Chicago Chico, ahora es un sitio de diversión, ¿no? Es un tema interesante. Y se promovió justamente porque se recuperó esa zona, ¿no? Lo mismo pasó con Breña. Breña, el distrito antiguo, distrito de gente trabajadora, obreros, poco a poco se fue deteriorando y también comenzaron a construir proyectos, etc. Y hoy, desde el año pasado, el boom, digamos, de este tipo de transformaciones es La Victoria. Oh, okay. La Victoria hoy día está entre las 10 zonas de Lima que más se construye vivienda. Wow. Y se están construyendo los edificios más altos de Lima. Wow, en La Victoria. ¿Por qué en La Victoria? Porque La Victoria tiene una zona que colinda con San Isidro. Cierto, porque están pegaditos, ¿verdad? Están pegaditos, se llama Santa Catalina, ¿no? Y es una zona muy grande que tiene avenidas grandes, entonces admite edificios grandes. Y como en San Isidro hay muchas restricciones para construir, ¿no? A veces pensamos que San Isidro es como Coral Gables, ¿no? Y no lo es, ¿no? No tenemos tantos ricos ¿no? Entonces, pero bueno, hace que la gente vaya a un sitio cercano. Eso me parece bueno para la ciudad porque comienzan a recuperarse zonas que antes eran zonas deterioradas, zonas que no tenían futuro, ¿no? Entonces, eso también está ocurriendo. Entonces, alguien que viene de afuera debe entender que hay oportunidades ahí donde uno se imagina que no puede haber, ¿no? Hace tiempo, pues, yo iba a la zona de Miami Beach, ¿no? Esa zona Art Deco, pues, que estaba llena de drogadictos, ¿no? Y de pronto se produce un proceso de renovación urbana, inclusive sin bajarse los edificios, sino recuperándolos, y ahora es una zona donde la gente más bien quiere ir, es una zona revalorada, ¿no? Eso está pasando a una escala distinta en nuestra ciudad y también en algunas ciudades del interior, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que los desafíos son grandes y todavía uno siente que hay una distancia pues por recorrer para llegar a un nivel adecuado de vida para todos, hay avances que involucran a la vivienda social también y tenemos que pues, trabajar para que esto se acelere lo más que se puede. Y ahí no sobra nadie. Y acá hay empresas inmobiliarias colombianas, chilenas, argentinas, mexicanas. No tenemos norteamericanas, por ejemplo, pero sí están los grandes entidades pues, de comercialización, ¿no? RE/MAX, y están aquí, ¿no? Entonces tienen, ya hay un mercado formalizado, digamos, también en el real estate, digamos, de uno en uno, ¿no? Claro, claro. De hecho, aquí, como en Estados Unidos, el ejercer de agente inmobiliario requiere de una certificación. Es una de las pocas cosas que en el Perú requiere certificación y es interesante. Es mi siguiente pregunta, porque a veces decían que era un mercado muy informal de la parte de ventas, pero ahora están
como que poniendo Sí, más reglas. hay todavía informalidad, pero antes había informalidad porque no había reglas, Okay. ¿no? Ahora hay reglas y entonces hay entidades y hay personas que apuestan por la formalidad, se certifican, hay que dar un examen, Claro, exactamente igual que nosotros, como la ¿no? universidad. 6 meses dura el curso, y hay una entidad que los regula, entonces pueden haber sanciones. No todo se vende formalmente, pero ya tener esto, y por eso es que vienen compañías de corretaje de afuera, porque tienen un mercado y tienen reglas, ¿no? Claro. No es todavía la mayoría, pero yo creo que con el tiempo, y sobre todo estableciendo una diferencia, ¿no? El riesgo de no hacer las cosas con alguien que está autorizado es algo que se está valorando poco a poco. Qué interesante, porque no sabía, primero las áreas que tú mencionaste, que he aprendido recién el término Lima moderna y Lima top en la última entrevista que hicimos con otra agente inmobiliario. Y Lima moderna, Surquillo de verdad era, tienes con cuidado y era peligroso. Y ahora que sea como que un Wentwood de Miami, Wentwood era similar, un montón de drogadictos y ahora es el área del arte. Entonces creo que es como ahora es el distrito del arte, sí, ¿no? del arte, y es como que creo que depende de las personas en el entorno, porque siempre es como que no aspirar como que a que alguien más lo solucione, sino que el mismo, la misma gente y la misma municipalidad de repente se puso las pilas. Ese es el punto. Dijo, yo creo que la gente, los inversionistas, los arquitectos y la propia población valoran algo que se arregla, o sea, no son tontos, ¿no? A nadie le va a gustar tener, pues, esos espacios. El problema son las autoridades. Si las autoridades son conformistas o pesimistas, dicen, bueno, la drogadicción no la vamos a curar, la gente va a estar ahí, que se queden ahí, que no se vayan a otro lado. Si son pesimistas y no entienden que las ciudades son entes vivos y que si no los alimentas se mueren, como Detroit, ¿no? Por ejemplo, entonces, si no lo comprenden, entonces estos procesos son inviables. Porque lo que tú hagas va a terminar en el despacho de una autoridad municipal que te autoriza o no te autoriza, que te da las reglas para hacerlo o te estorba, ¿no? Y eso sí es un desafío en el Perú, porque hay una visión todavía muy conservadora en ciertas autoridades respecto a eso. Pero como ocurre aquí, como el mercado es tan fuerte, la demanda, mejor dicho, es tan fuerte, si no lo haces aquí, lo haces acá. ¿No? Eso es lo que está pasando, ¿no? Oye, no se podía construir acá, bueno, vamos a ir a Surquillo. Okay, Surquillo se llena, bueno, vamos a ir a Breña. Y Breña se llena, entonces vamos a ir a La Victoria, ¿no? Claro. Y eso no es malo. Claro, ¿quiénes pierden? Los vecinos de los distritos en donde dices, yo no quiero moverme, ¿no? Acá no, ¿no? Hay el NIMBY, ¿no? Que le llaman el No in my backyard, dicen, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero aquí no. Igualito, ¿no? Sí. Entonces yo siempre les digo lo mismo, tú no quieres, tú quieres ser Coral Gables, ya, ok, entonces paga los impuestos a la tierra que pagan los de Coral Gables para que eso no se mueva. Y eso vale más que las viviendas, ¿no? Sí. O sea, es un, ok, lo puedes hacer. Pero tú quieres pagar pocos impuestos y tener servicios, la única manera es que la ciudad se renueve. Y tenemos nosotros esa condición porque tenemos una población joven que demanda vivienda. Los chilenos, por ejemplo, ayer hemos estado acá con unos empresarios chilenos, tienen un problema inverso. Ellos ya tienen una tasa de, digamos, un modelo demográfico de país europeo. Entonces está envejeciéndose la población. Hay mucha persona de la tercera edad. Y la persona de la tercera edad no consume, los viejos nos volvemos amarretes, y además demanda más servicios, ¿no? Entonces, una ciudad sin jóvenes y una ciudad que no atrae pobres, ese es otro tema que a veces no se entiende, y por eso no se entiende muy bien el fenómeno de la migración también. Si una ciudad no atrae jóvenes y no atrae pobres, está en problemas. A ver. ¿Cómo así? A ver. Jóvenes porque los jóvenes traen ideas nuevas. Y este es el mundo de la innovación, del conocimiento. Una corbata, hacerla vale un sol, 2 soles.
Si le pones una marca, no sé, la que se te ocurra, ustedes deben ser mejores que yo en eso, no se me ocurre una marca, pues de esas, Louis Vuitton, Ralph Lauren, etcétera, ¿no? Eso vale 100, ¿no? La marca vale 99. Entonces, en ese mundo, los jóvenes tienen mucho que enseñarnos. Dominan la tecnología, son capaces de seguir a la tecnología. A mí me venden un iPhone y mientras yo aprendo a usarlo totalmente, ya pasaron el iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cuando me entregan el 12 ya no lo puedo usar. Entonces me quedo con el mismo, ¿no? El joven no. Y eso hace que la innovación se vaya produciendo. Una ciudad sin innovadores está destinada a fracasar. Y una ciudad con innovadores, ¿no?, está destinada a crecer. Caso concreto, el Silicon Valley. Ahí están todos los más innovadores del mundo y por eso es que ahí sale pues la riqueza. Por eso los más ricos del mundo son ellos, ¿no? ¿Y por qué pobres? Porque conforme una ciudad va creciendo, la gente comienza a desechar las actividades que demandan más esfuerzo físico o que no son agradables, ¿no? Entonces, cuando una ciudad comienza a darle mayores ingresos a su población, vas a tener dificultades para tener quien recoja la basura, quien construya, quien atienda a las personas de la tercera edad, ¿no? Y esas actividades son desarrolladas generalmente por personas que vienen de otro lado, ¿no? Pobres, o sea, personas que están dispuestas a trabajar en eso por un salario que los demás ya no lo quieren porque tienen otro. Entonces, cuando una ciudad dice, oye, a ver, no ha llegado ningún migrante, ¿a qué bien? Dice la gente, no, están equivocados, ¿no? Tienen un problema porque los servicios comienzan a decaer o a encarecerse, ¿no? Es el otro punto, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, por lo menos aquí en Capeco, tenemos muy claro. La ciudad es un factor clave para poder generar bienestar y también para poder generar innovación y por lo tanto progreso. Y es un gran desafío para el Perú que nuestras ciudades, algunas que son muy bonitas, como el Cusco, tengan esta capacidad de innovar, de reformarse, por supuesto preservando aquello que sea distintivo, histórico, arqueológico, ¿no? Claro. Nadie va a pretender pues, que destruyan Machu Picchu, ¿no? Pero sí tratando de que la ciudad se modernice. El sistema de transporte es importante. Nosotros estamos ahora insistiendo mucho en que ciudades que ya llegaron al 1.000.000 de habitantes en el Perú, como Arequipa, como Trujillo, tengan un metro ya, ahora. Antes que sigan construyendo. Antes de que se siga creciendo. Nosotros, Lima llegó al 1.000.000 de habitantes en la década del 50, el siglo pasado. Y la primera línea de metro se terminó en el 2007, o sea, llegamos 57 años tarde, ¿no? Wow. Entonces, no puede pasar eso con las ciudades que vienen, ¿no? Que están creciendo y que necesitan un sistema de transporte moderno. Entonces, siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Nuestro país tiene muchas carencias todavía, hay muchas desigualdades, diferencias, pero también hay oportunidades y hay factores que nos unen, ¿no? Hay factores distintivos que se han constituido en los últimos años, como por ejemplo la gastronomía, ¿no? Siempre, a mis alumnos siempre les decía lo mismo cuando les daba clases, cuando yo era joven, y alguna vez lo fui. Cuando tú invitabas a una chica a comer, nunca le invitabas a comer comida peruana. ¿No? No. O sea, era pues era invitarle algo de menor valor, ¿no? Entonces te invitabas pues una pizza, con pastas, ¿no? Sí, ¿no? Era una condición distinta. Ahí ha habido un proceso de reevaluación de un factor cultural, porque los peruanos no es que hayamos aprendido a comer hace 20 años, ¿no? Es parte de algo que viene de siglos, ¿no? Pero nunca le habíamos dado el valor de
representarnos, y ahora la actividad más difundida del Perú es la gastronomía. Te encuentras en cualquier sitio del mundo y tú vas a los hoteles, peruano, y qué rica tu comida, dices, ¿no? O sea, Sí, es lo primero. Es muy buena fama. Es muy interesante porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Tenemos otras cosas que deberíamos ser capaces de promover. Es muy interesante que viene la revaloración una vez que, o de repente alguien más valora, que de repente no es del área, nosotros tal vez. Sí. Y hasta que alguien apunta, dice, mira, eso es bueno, es bonito. Sí. O como tipo, Surquillo es un ejemplo, ¿no? Sí. Mira, vamos a valorar este espacio porque, pues, si nosotros, ¿quién va a ser? Sí. Y llegó ese punto del el orgullo de vuelta con el país, y por eso también la razón que estamos de vuelta para investigar, reportar y como difundir las oportunidades que a veces uno dice, no, yo me quiero ir afuera. El peruano normalmente vive con la percepción de que de repente yéndose a otro país es mejor o puede salir más adelante, lo cual tal vez es cierto, pero a la vez las personas que se quedan aquí son las creativas que buscan la manera de que, a pesar de todas las frustraciones que puede tener Perú, con las ciertas legalidades, con la informalidad, que aún así dice, ¿sabes qué? Yo voy a creer y voy a poder ponerle tiempo y energía. Yo creo que hay algo importante, ¿no? Sí es necesario que una parte de nuestra población migre, porque necesitamos gente que vea cómo está el mundo afuera, desarrollado, ¿no es cierto? Y también que vea los peligros que pueden haber en algunas. Es muy bueno. Nosotros tenemos el 10% de nuestra población afuera. Es una buena cifra. Yo no... Y claro, si alguien regresa, mejor, ¿no? Claro. Pero también es cierto que ayuda un poco también a difundir lo que los peruanos somos, ¿no? Los chilenos justamente me dicen, nosotros en el Perú, en Santiago, hay muchas empleadas domésticas peruanas, ¿no? Pero son empleadas domésticas que acá en el Perú o eran enfermeras, ¿no? O sea, son, digamos, tan sobrecalificadas para eso, ¿no? Y me contaba un señor de Chile, me dice, miren, nuestros hijos chilenos comen mejor que nosotros y hablan mejor que nosotros. Me dice, mi hijo me corrige. ¿Por qué? Porque su nana peruana le corrige. Le dice, oye, no te entiendo, no corten las palabras, ¿no? Entonces, sí hay un valor en la migración, tanto para el que recibe la migración como también para la sociedad que migra, ¿no? Y lo estamos viendo, el Papa, ¿no? Es un personaje, ¿no? Viene de Estados Unidos, se peruaniza, ¿no? Y tiene un mensaje que mezcla las dos realidades. Entonces es un hombre que tiene una experiencia de vida que lo ha enriquecido, ¿no? Entonces, si él se hubiera quedado en Chicago, probablemente su trascendencia como ser humano hubiera sido menor a la que ha tenido pues, en 20 años de pasear por muchos sitios que ni siquiera los peruanos somos capaces de visitar, ¿no? Sitios donde vive gente muy pobre, ¿no? Y que tiene mucha necesidad. Entonces, yo sí creo que eso es importante de valorar, ¿no? Y claro, la migración es un desafío existencial. Las personas, solamente el irse ya plantea una pequeña crisis, ¿no? ¿Estaré haciendo bien? ¿Qué encontraré, no? Y segundo, pues la añoranza, ¿no? Que no se pierde. Pero a mí me parece siempre que es positivo que haya un nivel, por supuesto, no una migración descontrolada, ni que haya pues guetos, ¿no? Pero sí creo que hay un espíritu, digamos, en el ser humano, además de conocer lo desconocido, ¿no? De escudriñar en algo que es extraño, ¿no? No soy yo un enemigo de la migración, todo lo contrario, y sí me preocupa cuando, en base a prejuicios y mala información, ¿no? A veces se exageran los problemas que también tiene la migración, no hay que negarlo, ¿no? Pero yo digo que en el balance es muy importante, ¿no? Yo tengo una sobrina en Estados Unidos que es hija de peruanos, pero ya pues es una chica que está ahí.
Entonces yo le digo, pues mira, si no hubiera habido migración, los norteamericanos no comerían pizzas, ni hamburguesas, ni salchichas, ¿no? Porque que es la comida principal allá. Las pizzas vienen de Italia, las hamburguesas vienen de Alemania y las salchichas también, ¿no? Y son muy norteamericanas ahora, Sí. ¿no? Entonces, bueno, esa apropiación, los alemanes no le van a cobrar por eso. Entonces, es algo que traen de otro lado y funciona perfectamente. Igual pasa en Europa. A mí me ha sorprendido la cantidad de negocios de comida árabe que hay, por ejemplo, en Berlín. Sí. ¿No? Están ahí, son parte ya del paisaje urbano. Y uno va a Nueva York y en las esquinas ve, pues, ¿no? Que comienzan la gente de ascendencia árabe, ¿no? Y entras a un pequeño negocio que funciona 24 horas y ves a un chino, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudad en sí es un factor de integración, ¿no? Es mucho más difícil en las áreas rurales. Entonces, hay que cuidar, promover, proteger las ciudades, y en eso el sector inmobiliario tiene una responsabilidad de primer orden. No se trata, como dijimos en el evento, solamente de vender, ¿no? Y de satisfacer una necesidad específica de guarecerse, de tener privacidad, ¿no? Es darle calidad de vida a la gente y mejorar la ciudad, ¿no? Claro. No puede haber una calidad de vida buena en una ciudad mala, ¿no? Aunque tu edificio sea precioso y esté dotado de todas las comodidades, ¿no? Eso creo que es algo que nosotros que estamos en el sector inmobiliario de la construcción deberíamos considerar como una tarea, como una obligación, ¿no? Y a la vez fuente de satisfacción, ¿no? Eso de construir mejores ciudades, pues da muchísima satisfacción, ¿no? Sí, es muy interesante el punto que tú dijiste de la migración. Y a veces no lo había pensado de esa manera. Y a veces uno, como ciudadano, ya sea de aquí o de allá, como que empuja un poquito eso de que, no, ellos vienen de allá o al revés. Y es como que es una polinización de diferentes Sí, como que sí. flores. Y ahí se crea algo muy bonito. Exactamente, la sociedad florece, ¿no? Sí. A partir de esta mezcla de culturas y de visiones, ¿no? Interesante. Y digamos ahorita, y para terminar, ¿cómo ves tú a Lima o Perú como país en los siguientes 5 a 10 años? No solo con todo lo que ha habido políticamente, pero la economía se ha mantenido bastante estable a pesar de todo lo político. Siento que la economía va en su propio tren y la política va en el otro. Claro que se cruzan y dificulta, pero ¿cómo tú crees que la parte de construcción va a ayudar o declinar con Sin ese tiempo? construcción no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. No hay otra fórmula. Si en un país no se invierte, no se desarrolla. La inversión tiene que venir de todas las maneras posibles, siempre que sean legales, serias, ¿no? Del exterior, como no, ya hemos visto por qué. Inversión nacional, tenemos que invertir mucho más acá que afuera. Y también inversión del Estado, ¿no? Para hacer los, servicios sociales que se necesita para que la gente que tiene menos oportunidad, una buena educación, por ejemplo, que se enfermen menos. Todo eso tiene que hacerse. Hay un reciente informe del Banco Mundial, ¿no? Que dice que si el Perú hiciera las cosas bien, en 20 años podría ser un país de ingresos altos, un país desarrollado, ¿no? Pero que si no hace las cosas bien, si no hace las reformas que se necesitan para que esta situación se dé, llegar a ese proceso te va a tomar casi 70 años, ¿no? Que es una manera elegante de decirte que nunca lo vas a hacer, ¿no? Hasta una generación. Exactamente, no es posible. En 70 años las cosas habrán cambiado tanto que cuando tú llegaste los otros ya se fueron más arriba, ¿no? Entonces, aquí hay un desafío muy fuerte. Yo diría que hay cosas que son importantes de resolver, ¿no? Primero, naturalmente, el tema de la informalidad, que es, digamos, el caldo de cultivo de la inseguridad ciudadana aquí, ¿ya? Cuando la informalidad crece demasiado, se vuelve ilegal y la gente
se vuelve criminal, ¿no? No todos, pero sí lo suficiente como para pues, hacer de esta ciudad y nuestras ciudades un lugar con problemas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, necesitamos reformar nuestro Estado, ¿no? No podemos tener profesores que son nombrados aunque los reprueben en sus exámenes. O sea, si los profesores son reprobados y en buena cuenta los nombran, es como si todos los alumnos no estudiaran, los jalan, como decimos acá, e igual pasan de año, ¿no? Y eso es un engaño, porque entonces los jóvenes, los chicos, sobre todo los de colegios nacionales, salen al mundo laboral sin el suficiente conocimiento para poder competir. La educación es fundamental. La salud, ¿no? No puede ser que a ti tú tengas un problema y te citen para dentro de 3 meses, porque no, o llegues a un hospital y no hay una camilla, ¿no? O tengas un hospital lindo y no haya médicos, ¿no? Eso no puede ocurrir porque nuestro país tiene recursos para que esto pueda funcionar. En tercer lugar, la protección social. En nuestro país, y ese es un gran problema, solo el 20% de la población va a tener un dinero al momento de que deje de trabajar. El resto no va a tener una jubilación. Y eso es algo que no se puede sostener. Tenemos que cambiarlo como era antes, porque acá había una seguridad social mucho más inclusiva que antes. Y por último, la vivienda, ¿no? Este desafío de lo que hemos hablado. Si nosotros mejoramos en esos 4 aspectos con las medidas que están cantadas, ya se sabe lo que hay que hacer, ¿no? Necesitamos corregir esto para que funcione. Y eso implica también mejorar nuestra política. No es posible que en el próximo año tenemos elecciones y tenemos 43 partidos. O sea, puede haber 43 candidatos a la presidencia de la República, lo cual es una locura. Es más fácil ganarse la lotería que acertar como un buen presidente. Entonces, esos 3 cambios, que son los que motivarían en realidad que podamos crecer a las tasas que necesitamos. Nosotros estamos creciendo a menos de 3% ahora en promedio. Debemos crecer a 6%, que ya lo hemos hecho en la década pasada, ¿no? Si nosotros queremos crecer a 6%, la construcción y la inversión tienen que crecer a 10%. Entonces, la palabra en el Perú no es cuánto estamos creciendo, porque crecemos, como tú has dicho, sino cuánto estamos dejando de crecer, no porque no podamos, sino porque no nos dejan. Ese es el gran desafío para nuestro país. Y yo digo que en 20 años, si somos desarrollados, una persona como yo, si me cuido un poquito, puedo llegar a verlo, ¿no? Un país, tu país, entre los desarrollados del mundo. Si eso no se cumple, ya lo veré, no sé si desde arriba o desde abajo, pero ya no como alguien pues, que forma parte de este esfuerzo. Entonces, hay esperanza, pero también hay urgencia de cambiar cosas. Cosas que están a nuestro alcance. Eso es lo bueno. Pero a veces nos contentamos con que no nos vaya tan mal como antes, ¿no? Entonces, claro, acá tuvimos 7.000% de inflación. Claro, eso no lo tenemos, ¿no? Claro. Pero sí es importante que ya entendamos la necesidad de vamos a decir, este llamado a la acción, ¿no? Y tenemos que superar estas cosas. Y además todo eso lo que va a generar es riqueza, ¿no? Si construyes, si tienes mejores profesionales, todo comienza a crecer y a beneficiar a aquellos que, por supuesto, el progreso todavía no los ha alcanzado plenamente. Muy interesante. Pues gracias por toda esta información, Guido. Fue muy interesante. Más allá de la construcción y de lo que uno puede ver, hay mucho más atrás de lo que el pueblo ahorita peruano necesita. Y sí, muy informativo. Muy bien. Vamos a dejar toda esta información en la descripción de este video para que puedan contactar a Guido directamente, y cualquier pregunta sobre la organización, Perú, construcciones, real estate, lo pueden poner en los comentarios abajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.
Thank you for joining us on the Real Estate Investment Nomad podcast. I hope today's episode has inspired you to explore new horizons in global real estate. Remember, the world is full of opportunities waiting to be discovered. And with the right insights, you can turn those opportunities into successful investments. If you enjoy the show, please subscribe, rate, and leave a review. Your feedback helps us bring you the best content possible. Don't forget to follow us in social media for more resources and updates. Until next time, my friends, this is Natalie Salas, encouraging you to think big, invest globally, and transform your real estate journey. Safe travels and happy investing.